Mi hijo estaba sufriendo y necesitaba mi riñón. Mi nuera me dijo, es tu deber, eres su madre. El doctor ya se estaba preparando para operarme cuando, de repente, mi nieto de 9 años entró corriendo en la sala y gritó, «Abuela, voy a decir la verdad sobre por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Todo el equipo médico se quedó paralizado. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy acostada sobre el acero frío de la mesa de operaciones. La luz blanca de la lámpara quirúrgica me ciega los ojos. Es tan brillante que quiero cerrarlos con todas mis fuerzas, pero no puedo. Todo mi cuerpo está rígido, y no es por el frío, es por una sensación asfixiante, como si el destino estuviera apretando mi cuello. El constante bip bip del monitor cardíaco es un ritmo constante, pero cada latido es como un martillo golpeando mi cabeza. Puedo escuchar cada sonido en la sala con una claridad cristalina. El tintineo metálico de los instrumentos mientras la enfermera los acomoda. El crujido del papel mientras el doctor Herrera revisa mi expediente, e incluso los susurros tenues al otro lado del cristal donde mi nuera Leticia está con sus padres. Intento levantar la mirada hacia el cristal opaco. Ahí está Leticia, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada tan filosa como una cuchilla. Está susurrando algo a sus padres, pero sus ojos nunca se apartan de mí. Es como si me estuviera dando una orden. Fírmalo ya, hazlo, no dudes. Ya firmé el consentimiento para donar mi riñón a mi hijo Álvaro. Ese papel debe estar en el escritorio del doctor ahora, con mi firma temblorosa y mi compromiso irreversible. La enfermera sostiene la jeringa, y la anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos. Intento respirar profundo, pero mi pecho se siente tan pesado como el plomo. Pienso en Álvaro, mi hijo mayor, a quien crié y por quien sacrifiqué toda mi vida. Él está en la habitación de al lado, débil, esperando mi riñón para sobrevivir. Me digo a mí misma, esto es lo correcto, como madre tengo que hacerlo. Pero, ¿por qué siento este vacío en el alma, esta ansiedad sin nombre? De pronto, un ruido atronador me sobresalta. La puerta del quirófano se abre de golpe y una ráfaga de aire frío entra, haciendo temblar la bandeja con los instrumentos. Toda la sala parece contener la respiración. Abro los ojos e intento levantar la cabeza, aunque las correas me mantienen inmóvil. Mi nieto de 9 años, Marco, entra como un pequeño torbellino. Sus zapatillas están llenas de barro, su uniforme escolar está arrugado y su pecho sube y baja mientras intenta recuperar el aliento. Detrás de él, una enfermera aterrada corre gritando, «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Marco no se detiene. Corre directamente hacia mí, con sus ojos grandes llenos de miedo pero también de determinación. «Abuela», dice con una voz temblorosa, tan clara que me aprieta el corazón, «tengo que decirles a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón». La sala entera queda en silencio. El bip bip del monitor suena más fuerte ahora, como si quisiera romper el aire. Un doctor cercano deja caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol es ensordecedor. Una ruptura brutal en la tensión. Miro a Marco, mi pequeño nieto, a quien aún cargo en mis brazos y a quien le leo cuentos cada noche. Ahí está, sosteniendo un móvil viejo, con el rostro pálido pero los ojos brillantes. ¿Qué sabe? ¿Por qué está diciendo eso? Mi corazón late tan rápido que siento que va a salirse de mi pecho. Quiero gritar para preguntarle, pero mi garganta está tan seca que no puedo pronunciar palabra. El doctor Herrera, el cirujano principal, frunce el ceño. Levanta una mano ordenando que todo el equipo se detenga. Su voz es profunda pero filosa.
Lo que tengas que decir, dilo ahora. Veo cómo su mirada pasa de mí a Marco, como si él también estuviera atrapado en este momento extraño. Al otro lado del cristal, Leticia golpea la puerta, haciendo vibrar el vidrio. No le hagan caso, grita con una voz aguda, casi histérica. Es solo un niño, ya verán, pero la mirada de Leticia ya no es fría. Tiembla de pánico, como si un secreto estuviera a punto de salir a la luz. Marco no la mira, solo me mira a mí, sujetando el móvil con tanta fuerza que sus nudillos se ponen blancos. Respira hondo, como si reuniera todo el valor de su vida. Quiero incorporarme, abrazarlo, decirle que no tenga miedo, pero no puedo moverme, solo puedo mirar. En los ojos de mi pequeño nieto veo un dolor, una verdad que intenta sacar a la luz. En ese instante, mientras toda la sala contiene el aliento, los recuerdos del pasado inundan mi mente como una avalancha. Aquellos días en los que pensé que mi familia era un círculo cerrado, lleno de amor y confianza. Recuerdo mi antigua casa en Madrid donde cada rincón olía a desinfectante, un aroma al que me acostumbré tanto que ya ni lo notaba. Tengo 67 años, pero a veces me siento mucho mayor, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad hace años. Mi esposo Jorge lleva más de 10 años postrado. Se sienta en su vieja silla de ruedas, cuyos engranajes rechinan cada vez que lo llevo al patio para que respire un poco. Casi nunca habla. Solo a veces suelta un suspiro, con la mirada perdida. Una vez tomé su mano y le pregunté: Jorge, ¿estás cansado de esta vida? Él solo parpadeó sin responder. No sé si me entendió o si estaba hablando sola. Esa casa era mi mundo entero, el lugar donde crié a mis 2 hijos, Álvaro y Bruno. Hice todo para que salieran adelante. Me levantaba al amanecer para ir al mercado a vender frutas y verduras. Por las tardes cosía ropa para los vecinos y a veces me quedaba hasta medianoche remendando camisas para entregarlas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y llenas de callos, mis uñas siempre con tierra del mercado. Pero nunca me quejé. Solo quería que Álvaro y Bruno tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Álvaro, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en construcción y siempre llegaba a casa con una carcajada grande. Pero en los últimos años empezó a debilitarse. Al principio era solo cansancio. Luego, poco a poco, lo vi pálido, con ojeras profundas, y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y pregunté: Álvaro, ¿qué pasa, hijo? Dime. Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. No te preocupes, mamá. Debe ser por el trabajo duro. Leticia, mi nuera, llegó a nuestra vida como un viento extraño. Era hermosa, hablaba con dulzura, y al principio creí que era una bendición para Álvaro. Lo cuidaba con dedicación, le llevaba medicinas, vigilaba su comida y le recordaba tomar las pastillas a la hora exacta. Todos los vecinos me decían: «¡Qué suerte tiene, señora Juárez, de tener una nuera tan buena!». Y yo también lo creía. Cada vez que veía a Leticia dándole sopa a Álvaro, me decía que me estaba preocupando de más, pero a veces veía su mirada fría, calculadora, como si ocultara algo. Una vez la vi en el patio, hablando por teléfono a escondidas, con una voz baja y apresurada. «No te preocupes, todo va según el plan». Le pregunté: «Leticia, ¿con quién hablas tan tarde?». Ella se sobresaltó y soltó una risa nerviosa. «Solo una amiga, mamá, vaya a dormir». Bruno, mi hijo menor, era distinto, tiene 26 años. Vive a unas calles y trabaja como plomero y electricista. Bruno no habla mucho, pero siempre que venía traía algo de comer. A veces naranjas, otras veces pan caliente. Se sentaba cerca de mí arreglando el ventilador del techo o cambiando una bombilla en la cocina. Una vez me miró y dijo con su voz grave: «Mamá, no te mates trabajando, no quiero verte agotada». Yo solo sonreí y moví la mano. «Puedo con esto, Bruno. Preocúpate por tu hermano.
Él te necesita más. Pero Bruno solo negó con la cabeza, con una mirada llena de preocupación. Marco, mi pequeño nieto, era mi única alegría en esos días pesados. Tiene 9 años y a menudo venía con su mochilita a mi casa. Le gustaba sentarse en el patio y jugar con unos cochecitos de plástico que le compré en un mercadillo. Me contaba historias, cuentos inocentes, que a veces me dejaban fría. Una vez me miró con sus ojos grandes y dijo: «Abuela, mi mamá habla por teléfono en la noche. La oí decir algo sobre una medicina, pero no entendí». Yo sonreí y le despeiné el cabello. «Seguro preguntaba algo al doctor para tu papá. No pienses tanto». Pero por dentro, una semilla de inquietud comenzaba a crecer. Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz tostado llenaba el aire cuando Leticia entró. No saludó, no sonrió. Solo se quedó ahí con los brazos cruzados. Su voz era afilada, como un cuchillo cortando el aire. «Mamá, el doctor dice que solo tu riñón es compatible. Es tu responsabilidad. Tienes que salvarlo». Me quedé helada. La cuchara cayó de mi mano con un golpe sordo en la cazuela. La miré, intentando encontrar algo de calidez en sus ojos, pero solo vi determinación fría, casi una exigencia. «Leticia, sabes que haré todo por Álvaro», susurré, pero la garganta me ardía. Ella asintió como si hubiera conseguido su objetivo y se fue. No pasaron ni 10 minutos cuando sus padres aparecieron. Entraron a mi casa como si fuera suya. Se sentaron en la mesa del comedor y dijeron al unísono: «Así es, el deber de una madre no se discute. Esta familia depende de usted». Me quedé parada con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. Álvaro, que en ese momento estaba apoyado en una silla, tan delgado que casi no lo reconocía, tomó mi mano. Su mano estaba helada. «Mamá», susurró, «confío en que me salvarás». Lo miré a los ojos, aquellos ojos que de niño brillaban con tanta vida y que ahora solo mostraban cansancio y súplica. Asentí sin poder hablar, sintiendo que la habitación se había vuelto sofocante. El olor de hierbas medicinales en la olla de Jorge me hacía sentir que no podía respirar. Esa noche llevé la sopa a Jorge, como siempre. El rechinar de su silla de ruedas en el piso de concreto era un recordatorio constante de que cargaba con toda esta familia. Puse el tazón frente a él. Lo miré, pero solo suspiró sin decir nada. Quise contarle, preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él estaba ahí como una sombra. Salí al patio donde Marco jugaba con su cochecito. Me miró con sus ojos brillantes, pero estaban llenos de duda. «Abuela», dijo, «¿qué pasa si alguien se enferma porque otra persona le da una medicina?». Me quedé inmóvil. El corazón me dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso, hijo?», dije, intentando mantener la calma. Pero Marco bajó la cabeza y siguió jugando sin responder. Yo no sabía que, en ese momento, estaba al borde de un abismo y que solo faltaban unos pasos para caer. Los días después de aquella tarde, cuando Leticia vino a mi casa y no me dejó alternativa, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano en Madrid. Seguí levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y naranjas, cosiendo bajo la luz tenue, pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso, cada puntada, llevaba una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad debo sacrificarme así? Pero luego la mirada suplicante de Álvaro, las palabras filosas de Leticia y las miradas acusadoras de sus padres se aferraban a mí sin dejarme respirar. A la mañana siguiente, cuando apenas salía el sol, Leticia ya estaba en mi puerta. Yo acababa de preparar té.
El aroma de hierbabuena empezaba a inundar la casa cuando ella entró sin tocar, sin saludar. «Mamá», dijo con una voz firme como un clavo. «El doctor dice que no queda tiempo. Si sigues dudando, él podría correr peligro». Puso un montón de papeles médicos sobre la mesa. Páginas blancas llenas de números y firmas que no comprendía. Señaló cada línea como si me estuviera dando una lección. «Aquí lo dice claramente. Tú eres la única compatible. Nadie más puede salvarlo». Yo estaba allí, con la tetera en la mano. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía el dolor. Solo escuchaba el sonido de la escoba raspando el piso mientras comenzaba a barrer, intentando escapar de la mirada de Leticia. «Ya te escuché», dije apenas en un susurro. «Haré todo por Álvaro». Pero por dentro, una roca pesada me aplastaba, queriendo hacerme gritar o salir corriendo. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era un ritmo triste, intentando ahogar las palabras de Leticia. Pero ella no se iba, solo se quedó mirándome, como esperando que reafirmara mi obediencia una vez más. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí el rostro. Pensé en Álvaro, en los días en que corría detrás de mí en el mercado, agarrándose de mi falda y riendo a carcajadas. «Mamá, cuando sea grande, te voy a construir una casa hermosa». Ahora estaba ahí, delgado, pálido, una sombra. ¿Podía dejarlo morir sin hacer nada? Pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, un miedo me invadía. No miedo a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo oscuro que no podía ver. Esa noche, los padres de Leticia vinieron. Trajeron una canasta de mangos y naranjas, la dejaron en la mesa como un trámite y se sentaron en las sillas principales de la sala como si fueran los dueños. Su padre, el señor Cortés, tosió un par de veces y dijo con voz áspera: «En mis tiempos, los padres sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió sus tierras para salvar al suyo. Ahora es su turno, tiene que hacer lo mismo». La madre, la señora Palacios, asintió con una mirada afilada. «Si se niega, el honor de esta familia quedará en el suelo. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no ama a su hijo, que no merece ser madre». Yo estaba ahí sentada, agarrando el borde de la mesa, sintiéndome acorralada. Quise hablar, preguntar por qué toda la carga caía sobre mí, pero no pude. Bajé la cabeza y asentí como un autómata. La cena esa noche fue tan pesada como un funeral. Leticia, con un falso encanto, puso un pedazo de pollo en mi plato, pero su voz fue fría. «Mamá, guarde fuerzas para la cirugía». Miré el pollo, pero no pude tragar. Álvaro estaba frente a mí, con la cara hundida y los ojos apagados. Intentó sonreír. «Mamá, sé que me salvarás, como siempre lo hiciste». Sus palabras fueron una puñalada. Recordé los días en que tenía fiebre y yo pasaba la noche a su lado, o cuando se caía de la bicicleta y corría a curarlo. Siempre estuve ahí, siempre la madre que lo daba todo. Pero esta vez, ¿por qué tenía tanto miedo? Bruno estaba en una esquina, silencioso como una sombra. No comió, solo movía la cuchara en la sopa, sin apartar los ojos de Leticia. Su mirada estaba llena de sospechas, como si quisiera ver detrás de su máscara. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire se hacía espeso. El único sonido era el choque de cucharas contra los platos, como martillazos en mi conciencia. Después de la cena, Leticia se levantó y tomó el plato de Álvaro para lavarlo ella misma, sin dejar que nadie más lo tocara. Lo hizo rápido, pero la observé revisar el plato con cuidado, como si temiera que alguien descubriera algo ahí. Esa noche no pude dormir. En mi cama vieja escuchaba el tic-tac del reloj. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo de Álvaro se agotaba. Me levanté por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, escuché murmullos en el cuarto de Álvaro y Leticia.
Me quedé en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Leticia era baja pero clara. Sí, después del trasplante tendremos todos los datos. No te preocupes. Ella no se atreverá a negarse. Me quedé allí, con el corazón desbocado, las manos temblándome tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Datos. ¿De qué estaban hablando? Quise golpear la puerta, enfrentarla, pero justo en ese momento Leticia la abrió. Se sobresaltó al verme y luego sonrió con falsedad. ¿Todavía despierta, mamá? Solo estaba llamando para preguntar por su medicina. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Leticia, su voz, todo era falso, como una máscara que ocultaba algo terrible. En los días que siguieron a la tensa conversación con Leticia y sus padres, sentí que vivía en un sueño brumoso en el que todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Continué con mis tareas diarias, yendo al mercado a vender, cosiendo ropa, alimentando a mi esposo Jorge. Pero cada acción era mecánica, sin alma. Tenía el corazón pesado, como si una nube negra colgara sobre mi cabeza. Y las palabras de Leticia, la mirada suplicante de Álvaro, giraban en mi mente sin darme ni un segundo de paz. Pero una tarde, cuando Marco, mi nieto de 9 años, vino a casa, apareció la primera grieta en el muro de confianza que yo intentaba mantener en pie. Marco entró con las zapatillas manchadas de barro y sus pequeñas manos todavía pegajosas por la pintura de la clase de arte. Dejó su vieja mochila en un rincón, se sentó en el suelo y sacó el coche de plástico que le había comprado en el mercadillo el año pasado. Lo miré, intentando sonreír, pero mi mente era un revoltijo. Marco siempre había sido una pequeña luz en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día no sonrió. Empujaba el coche de un lado a otro por el suelo con la mirada perdida. Y de repente levantó la cabeza y me miró fijamente. «Abuela», dijo con una voz baja pero clara, «¿y si mi papá no está enfermo por la vida, sino porque alguien le está dando medicinas a propósito?» Me sobresalté como si me hubieran abofeteado. La cuchara casi se me cayó de la mano, pero alcancé a agarrarla, temblando. «¿Por qué dices eso, Marco?», pregunté, intentando mantener la voz tranquila, pero el corazón me golpeaba el pecho. Lo miré a los ojos, tan claros pero llenos de una preocupación demasiado grande para su edad. Marco no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y siguió jugando con el coche, pero vi cómo apretaba la mano, como si estuviera conteniendo algo. Quise abrazarlo, preguntarle más, pero solo logré soltar una risa nerviosa. «Estás pensando demasiado, hijo. Tu papá está enfermo y los doctores lo están curando». Pero mi sonrisa era forzada, y Marco no la devolvió. Solo me miró. Luego se levantó en silencio, tomó su mochila y salió corriendo de vuelta a su casa. La pregunta de Marco fue como una piedra arrojada a un lago en calma en mi corazón, creando ondas de duda. Me quedé allí, en mi cocina pequeña, mirando las verduras sobre la mesa, pero incapaz de concentrarme. Pensé en Álvaro, en los frascos de pastillas que Leticia siempre traía, en cómo ella controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me repetí que seguro estaba imaginando cosas. Leticia era la esposa de Álvaro, lo amaba, no podría hacerle daño, pero en lo más profundo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Esa tarde, Bruno vino con su caja de herramientas diciendo que iba a arreglar la luz de la cocina que había estado parpadeando la noche anterior. Lo vi subir a la escalera, girar y apretar cosas, y la luz de la bombilla nueva iluminó toda la cocina. Pero cuando bajó con la bombilla vieja en la mano, Bruno me miró con una seriedad inusual. «Mamá», dijo en voz baja, casi un susurro, «mi cuñada está actuando muy raro.
Vi unos frascos de pastillas sin etiqueta en el botiquín de mi hermano, y ella los esconde muy bien. Me sobresalté y el plato que estaba lavando en el fregadero se me resbaló, salpicando agua sobre mi blusa. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con la voz ahogada. Bruno bajó de la escalera y se paró frente a mí, con los ojos llenos de preocupación. Mamá, me da miedo que lo de mi hermano no sea una enfermedad normal. Tengo miedo de que alguien... No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Me quedé allí, con las manos mojadas, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Quise gritar, decirle a Bruno que estaba exagerando, que Leticia no podría hacer algo tan horrible, pero no pude hablar. Solo seguí mirándolo. Y en mi cabeza, la pregunta de Marco volvió a resonar. ¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicinas? Intenté desechar esa idea, pero se pegó a mí como una sombra. No podía escapar. A la tarde siguiente llevé sopa a Álvaro en el hospital. La habitación blanca y el fuerte olor a desinfectante me hacían sentir que no podía respirar. Álvaro estaba acostado, delgado, con sueros en ambos brazos, pero aún así intentó sonreír cuando me vio. «Mamá, ¿ya estás aquí?», dijo con una voz débil. Puse el cuenco en la mesita de noche y, cuando estaba a punto de darle la primera cucharada, vi a Leticia junto a la cama sosteniendo un vaso de agua. De forma discreta, dejó caer una pastilla de color extraño dentro del vaso. Un movimiento tan rápido que, si no hubiera estado mirando con atención, no lo habría visto. Cuando entré, se sobresaltó y derramó un poco de agua en el suelo. «¿Qué pastilla es esa, Leticia?», pregunté, intentando sonar tranquila. Ella sonrió, pero su sonrisa fue rígida. «Es un suplemento para el riñón. El doctor lo recetó». Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No podía quedarme tranquila. Después de que Álvaro terminara de comer, busqué al médico de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. «Doctor», pregunté con voz temblorosa, «¿usted recetó algún suplemento nuevo para el riñón de Álvaro?». Él se sorprendió y revisó el expediente. «No, no hemos recetado nada nuevo. La medicación actual es suficiente». Su respuesta me dejó helada. Me quedé en el pasillo del hospital, escuchando los anuncios por los altavoces, pero con la mente en blanco. Leticia había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué tenía que esconderla? Al atardecer, Marco volvió a mi casa. Esta vez no jugó con su coche. Se sentó en una silla y sacó de su mochila un móvil viejo con la pantalla rota. «Abuela», dijo con una voz baja pero firme, «quiero que escuches esto». Tecleó algo y me entregó el teléfono. Comenzó a reproducirse una grabación. Era la voz de Leticia, en un susurro, pero clara. «Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes, ella no se atreverá a negarse». Solté el móvil. Mis manos temblaban sin control. Miré a Marco, mi pequeño nieto, y vi que tenía los ojos enrojecidos, como si estuviera tan asustado como yo. «Lo encontré en el móvil viejo de mi mamá», dijo con la voz ahogada. «No sé qué es, pero pensé que deberías saberlo». Abracé a Marco, intentando contener las lágrimas. «Eres muy valiente, hijo», susurré. Pero por dentro, todo se desmoronaba. Resultados de las pruebas. ¿De qué hablaba Leticia? Pensé en Álvaro, en los frascos sin etiqueta, en la mirada recelosa de Bruno, en la pastilla de color extraño en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, pero poco a poco empezaban a encajar, formando una imagen a la que no me atrevía a mirar de frente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Álvaro se estaba agotando. Una mañana fui al hospital llevando un viejo recipiente de plástico con comida caliente.
El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes. La habitación de Álvaro era blanca, fría, y el olor a desinfectante era tan fuerte que me costaba respirar. Me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día sentí que me aplastaba el pecho. Álvaro estaba tumbado con los ojos hundidos y el rostro pálido, pero aún intentó sonreír cuando me vio. «Mamá, llegaste muy temprano», dijo con una voz casi como un suspiro. Dejé la comida en la mesita y traté de sonreír, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Las dudas de los días anteriores, la pregunta de Marco, la advertencia de Bruno, todo gritaba en mi cabeza sin dejarme en paz. Leticia ya estaba allí, sentada junto a la cama de Álvaro, mirando fijamente la bolsa de suero que goteaba lentamente. No me miró, no saludó, solo asintió en silencio, como si mi presencia fuera algo obvio. En la mesita de noche noté un pequeño frasco de pastillas con tapa de rosca, medio escondido bajo una servilleta de papel arrugada. El frasco no tenía etiqueta. Era solo un bote de plástico blanco con unas extrañas pastillas azules dentro. Lo tomé, intentando mantener firme la voz. «¿Qué medicina es esta, Leticia?». Ella se sobresaltó. Casi dio un salto y me arrancó el frasco de la mano tan rápido que tuve que retroceder. «Son solo vitaminas, mamá», dijo con una sonrisa tan falsa como pintura barata. «El doctor las recetó para ayudar a su riñón». Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Leticia, la forma en que me arrebató el frasco. Todo estaba mal, como si ocultara un secreto que yo no debía conocer. Me senté junto a Álvaro y empecé a darle de comer, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en el frasco sin etiqueta, en lo que Bruno había dicho sobre las medicinas extrañas que Leticia escondía. Pensaba en Marco, en su pregunta inocente pero certera. «¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicinas?», quise preguntarle a Leticia en ese mismo instante. Quise gritar y exigir la verdad, pero tenía miedo. Miedo de que, si abría la boca, todo se viniera abajo y perdiera a Álvaro para siempre. Miré a mi hijo mientras luchaba por tragar cada bocado y me dije a mí misma: «María, tienes que calmarte. Primero tienes que averiguar qué está pasando». Al mediodía, Bruno llegó al hospital. Entró con las manos manchadas de grasa del trabajo y su camisa vieja, gastada en los hombros. No dijo nada. Solo se sentó en silencio en un rincón observando a Leticia, que estaba en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando ella se fue, Bruno se acercó a mí y sacó una pequeña bolsa de plástico de su mochila. «Mamá, quiero que vea esto», susurró con una voz tensa como una cuerda de guitarra. Me mostró su móvil. En la pantalla había unas fotos borrosas, pero lo suficientemente claras como para detenerme el corazón. Era Leticia en el aparcamiento del hospital, tomando discretamente una bolsita del maletero de su coche y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría gran parte del rostro, pero pude ver claramente la bolsa de medicina en la mano de Leticia. «Tomé estas fotos ayer», dijo Bruno con voz temblorosa. «La seguí porque me parecía que se comportaba muy raro. Mamá, me da miedo que le esté haciendo algo a mi hermano Álvaro». Me quedé sin palabras, apretando el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El suelo frío del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. «Bruno», susurré, «¿estás seguro? ¿Escuchaste lo que decían?». Bruno negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. No pude oír bien, pero la vi darle la bolsa al hombre y él le entregó un sobre. «Mamá, esto no es normal». Lo miré a los ojos, vi en ellos la preocupación y la rabia, y supe que no estaba mintiendo, pero aún así no quería creerlo. Leticia era la esposa de Álvaro,
Había jurado cuidarlo. ¿Cómo podría hacer algo tan terrible? Esa tarde, cuando volví a casa, Marco regresó. No corrió ni jugó como de costumbre. En cambio, se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila. Abuela, dijo con una voz baja pero decidida, quiero que escuche algo. Sacó de la mochila el viejo móvil de pantalla rota y, temblando, reprodujo un archivo de audio. La voz de Leticia resonó, susurrada, pero tan clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más. Me quedé rígida. Dejé caer el móvil sobre la mesa, con las manos temblando sin control. Miré a Marco, mi pequeño nieto, y vi sus ojos enrojecidos, los labios apretados como si contuviera las lágrimas. Lo encontré en el móvil viejo de mi mamá, dijo con la voz ahogada. No sé qué es, pero pensé que usted debía saberlo. Abracé a Marco, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a mis pies. Eres muy valiente, Marco, susurré. Pero la voz se me quebró y las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Pensé en Álvaro, en los frascos sin etiqueta, en las fotos de Bruno, en la grabación de Marco. Eran piezas sueltas, pero estaban encajando, dibujando una imagen oscura a la que no me atrevía a enfrentarme. ¿Qué estaba haciendo Leticia? ¿De qué datos hablaba? ¿Qué resultados? ¿Y por qué dijo, esa vieja no se va a atrever a negarse? Me sentí traicionada, no solo por Leticia, sino por mi propia fe en la familia, en el amor. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando las sirenas de una ambulancia en la calle, las luces rojas y azules entrando por la ventana como cortes en mi alma. Pensé en Álvaro, en cómo se debilitaba cada día, en las medicinas extrañas, en los susurros calculadores de Leticia. Pensé en Bruno, en la sospecha y la preocupación en sus ojos, y en Marco, el niño de 9 años que había tenido el valor de traerme la verdad. Me sujeté la cabeza, sintiendo que el cerebro me iba a estallar. Quería correr al hospital, enfrentar a Leticia, gritar y exigir una explicación, pero tenía miedo, miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba, miedo de no tener la fuerza para soportarla. Me levanté, salí al patio y miré la luz pálida de la luna. Pensé en Jorge, mi esposo silencioso, que solo podía sentarse y observarlo todo. Quise contárselo, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no me respondería. Estaba sola con las piezas de una verdad que poco a poco se iba revelando. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que el mundo entero me aplastaba el pecho. El canto de los pájaros en el patio, un sonido que normalmente me traía calma, ahora me parecía cuchillos clavándose en mi mente. Sabía que hoy era el día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Álvaro. Las pistas que me habían dado Marco y Bruno, la grabación, las fotos, el frasco sin etiqueta, giraban en mi cabeza, pero no me atrevía a enfrentarlas. Tenía miedo de que, si escarbaba más, encontrara una verdad que no podría soportar. Solo quería salvar a Álvaro, ver a mi hijo sano de nuevo, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan simples. El hospital me citó al mediodía. Entré en una pequeña sala de reuniones donde el doctor Herrera me estaba esperando. Extendió los resultados del laboratorio sobre la mesa, hojas blancas llenas de números y gráficos que no entendía. Señora Juárez, dijo con voz grave pero firme. Hemos revisado todo cuidadosamente. Usted es la persona más compatible para donar su riñón a Álvaro. Si no procedemos pronto, su vida estará en peligro. Me senté allí, apretando el borde de mi blusa, con la cabeza zumbando como si tuviera un enjambre de abejas dentro.
Entiendo, susurré, pero mi voz fue tan baja que dudé que me hubiera escuchado. El doctor Herrera me miró y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensarlo?, preguntó. Negué con la cabeza, no porque ya hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía salida. Leticia, sus padres e incluso Álvaro, todos contaban conmigo, y no podía dejar que mi hijo muriera. A través del cristal de la puerta vi a Leticia de pie, con los brazos cruzados. Su mirada, tan afilada como siempre, le hizo una seña a su madre, la señora Palacios, como si estuviera segura de que yo no me atrevería a negarme. Ese gesto me dio un escalofrío, como si estuvieran jugando una partida de ajedrez y yo fuera solo un peón. Quise levantarme, gritar que sabía lo del frasco, lo de la grabación, pero no pude. Solo me quedé sentada, sintiéndome atrapada en una jaula invisible sin salida. Esa tarde reuní a toda la familia en mi casa pequeña. La sala estaba abarrotada. La luz amarillenta de una bombilla vieja se reflejaba en las paredes desgastadas. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma de hierbabuena no lograba disipar la pesadez del ambiente. Los padres de Leticia, el señor Cortés y la señora Palacios, se sentaron en el centro, ocupando las dos mejores sillas como si fueran los dueños de la casa. Leticia se sentó junto a ellos, con las manos entrelazadas, lanzándome miradas de reojo para asegurarse de que no me echaría atrás. Álvaro estaba recostado en un sofá, el rostro pálido y la respiración débil. Bruno se apoyaba contra la pared, en silencio, pero con los ojos enrojecidos, como si estuviera conteniendo una furia a punto de estallar. Marco estaba acurrucado en una esquina, abrazando su mochilita, con los ojos llenos de angustia. Respiré hondo. Me temblaban las manos al dejar la tetera sobre la mesa. He tomado una decisión, dije con voz temblorosa pero intentando sonar firme. Voy a donar mi riñón a Álvaro. La sala estalló como una bomba. La señora Palacios aplaudió y dijo con voz chillona: «Eso es ser una verdadera madre. Sabía que no iba a decepcionar a esta familia». Leticia se cubrió el rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero vi cómo apretaba los puños, como si estuviera actuando en una obra de teatro. «Ay, mamá», dijo con voz entrecortada, «sabía que lo ama más que nadie, gracias». Álvaro me miró con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así logró decir: «Mamá, te debo la vida». Sus palabras me rompieron el corazón como una daga clavándose en el pecho, pero entonces Bruno se incorporó de golpe y golpeó la mesa con fuerza. El golpe hizo temblar las tazas de té. «¡No!», gritó con la voz cargada de rabia. «Mamá, ¿no lo ves? Te estás sacrificando por un plan malvado. Ella te está usando y está usando a mi hermano Álvaro». El aire en la sala se volvió espeso. El único sonido era el zumbido de un mosquito alrededor de la bombilla. Leticia se levantó de un salto y señaló a Bruno. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme? Yo lo hago todo por mi esposo». Pero Bruno no se echó atrás. Se acercó más con la mirada encendida. «¿Acusarte? ¿Y qué hay de esos frascos sin etiqueta y de esas llamadas a medianoche? Mamá, no puedes dejar que te engañen». Miré a Bruno, luego a Leticia y finalmente a Álvaro. Quise decir algo, pedirle a Bruno que se calmara, pero no pude. Solo bajé la mirada, sintiendo como si el mundo entero se me viniera encima. Esa noche me senté sola en mi cuarto pequeño, frente a la mesa de madera vieja. La llama de la lámpara de aceite parpadeaba. Su luz débil iluminaba las palabras temblorosas que escribía en mi testamento. Dejé la casita a nombre de Bruno y algunas de mis pocas pertenencias a Marco. Cada trazo era como un corte en el alma. No sabía si saldría viva de la operación,
pero quería estar preparada para dejar algo a quienes amaba. Jorge estaba sentado inmóvil en su silla de ruedas en un rincón, mirándome con sus ojos apagados. Vi su mano temblar, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Lo miré y las lágrimas empezaron a resbalar por mis mejillas. Jorge, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que salvar a Álvaro. Él no respondió, solo parpadeó y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas enjutas. Doblé el testamento y lo guardé en el fondo de una caja de madera vieja donde guardaba recuerdos de mi boda. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, mezclándose con el sonido de mis sollozos. De madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro y la niebla se pegaba a las callecitas que llevaban al hospital, iba acostada en una camilla dentro de una ambulancia. Apretaba una pequeña bolsa de tela con una muda de ropa y un pañuelo bordado que tenía desde el día de mi boda. La sirena de la ambulancia aullaba, pero ya no le prestaba atención. Las luces de la calle entraban por la ventanilla, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos e intenté respirar, pero el pecho se me hacía pesado. Hoy era el día en que donaría mi riñón a Álvaro, mi hijo. Ya había decidido, ya había escrito mi testamento, me había preparado mentalmente, pero el corazón seguía hecho un nudo, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podría despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el piso de baldosas era como un martillo golpeándome la cabeza. Leticia caminaba justo detrás de mí. Sus pasos eran ligeros pero firmes, como los de una guardia. «No se preocupe, mamá», dijo con una voz baja pero cortante. «Después de la cirugía, todo estará bien». La miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya hubiera asegurado su victoria. Su sonrisa me provocó un escalofrío, no de frío, sino por la sensación de que me estaban conduciendo dentro de un plan en el que yo era solo un peón sin voluntad. En la recepción ya estaban los padres de Leticia, el señor Cortés y la señora Palacios. Venían arreglados, él con un traje viejo pero bien planchado, y ella con un vestido rojo llamativo, como si fueran a un gran evento y no a una operación. Tomaron a Leticia del brazo y saludaron a los médicos con una simpatía exagerada, como si los conocieran de toda la vida. Escuché a la señora Palacios reír fuerte mientras le decía a un médico joven: «Gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor». Yo me quedé allí sujetando mi bolsa de tela, sintiéndome una extraña en mi propia historia. Álvaro ya había sido llevado a una sala de preparación. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. La habitación era pequeña y fría, y sus brazos delgados estaban llenos de vías. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero cuando me vio intentó sonreír débilmente. «Mamá, gracias», susurró con la voz rota por el cansancio. Le tomé la mano. Estaba helada y sentí que iba a llorar. «Álvaro, voy a hoy a hacer todo para que te pongas bien», le dije, pero la voz me temblaba como si intentara convencerme a mí misma. Miré a mi hijo a los ojos. Vi en ellos una confianza absoluta y me pregunté: ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo del todo? De pronto Bruno entró corriendo, con las manos aún manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba. Su camisa estaba empapada de sudor, como si hubiera corrido una gran distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo casi suplicando, sujetándome por los hombros. «Te lo ruego, no dones el riñón, algo no está bien». Miré a Bruno. Vi sus ojos rojos, llenos de rabia y preocupación. Quise decirle que ya había decidido, que no podía dejar morir a Álvaro, pero las palabras no salieron. Solo puse mi mano sobre la suya, la apreté con suavidad y dejé que la enfermera me alejara. Bruno se quedó allí, impotente, gritando a mis espaldas.
«Mamá, escúchame». Pero no me di la vuelta, no me atreví, porque tenía miedo de que, si miraba a los ojos de Bruno, me derrumbaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me daban náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. «Quirófano número 3, prepárense para trasplante de riñón». Me llevaron a un vestidor donde una enfermera me puso un gorro y una mascarilla. La bata azul y fría que me colocaron fue un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo, vi mi rostro demacrado, mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté, María, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad estás segura de que esto es lo correcto? Pero entonces la imagen de Álvaro en la cama del hospital apareció en mi mente. Apreté los dientes y seguí adelante. Mientras caminaba por el pasillo, vi a Leticia y a la señora Palacios de pie, junto a una ventana de cristal, hablando con un hombre desconocido. Llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría la cara, idéntico al hombre de la foto que Bruno me había mostrado. Vi cómo Leticia le entregaba un sobre y él se lo guardaba rápidamente en el bolsillo de la chaqueta. El corazón empezó a latirme con fuerza. Un sudor frío me resbaló por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quise detenerme, gritar, exigir una respuesta. Pero la enfermera me tomó del brazo y me condujo al quirófano. Dentro del quirófano, la luz blanca me daba de lleno en los ojos, tan brillante que tuve que entrecerrarlos. El doctor Herrera estaba allí, con el rostro serio pero sereno. «Todo está listo, señora Juárez», dijo con voz grave. «Solo relájese». Asentí, pero mi cuerpo estaba rígido. La enfermera colocó electrodos en mi pecho y el bip bip del monitor cardíaco era constante. Pero cada latido sonaba como una advertencia. Leticia apareció al otro lado del cristal, pegó el rostro al vidrio y me hizo una seña para que firmara rápido los papeles que otra enfermera sostenía. Tomé el bolígrafo, temblando. La tinta se corrió sobre el papel. Cuando firmé, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior, en Bruno, en Marco, y me pregunté, ¿será esta la última vez que estoy consciente? Justo cuando el médico se preparaba para inyectar la anestesia, el corazón me latía con furia. Un sudor frío empapaba mi espalda. Cerré los ojos. Intenté respirar, pero las imágenes de Álvaro, de Bruno, de Marco y de Leticia giraban en mi cabeza. Pensé en la grabación de Marco, en el frasco sin etiqueta, en la foto de Bruno. Quise detenerlo todo, pero no pude. Había llegado demasiado lejos, ya había firmado, ya estaba en esa sala. Solo podía quedarme allí acostada, esperando, con un miedo que me ahogaba el corazón. Pero entonces, justo cuando la enfermera estaba a punto de inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras desgarró el aire. Todos los médicos y enfermeras se sobresaltaron. Algunos se giraron bruscamente, con pánico en los ojos. Marco entró como un pequeño torbellino. Sus zapatillas seguían manchadas de barro. Su uniforme escolar está arrugado y su pequeño pecho subía y bajaba mientras jadeaba. Sujetaba con fuerza su viejo móvil de pantalla rota, como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió detrás de él, gritando desesperada. «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Marco no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que jamás había visto en un niño. «Abuela», dijo con una voz temblorosa, pero tan clara que heló a todos en la sala. «Tengo que decirles a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Sus palabras fueron como una bomba explotando en mi cabeza. Contuve la respiración.
sentí que mi corazón se detenía. El quirófano cayó en un silencio absoluto, roto solo por el bip bip del monitor, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera destrozar la quietud. Un médico cercano dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido metálico contra el suelo de mármol fue ensordecedor, un corte afilado en el aire cargado de tensión. El doctor Herrera, el cirujano principal, levantó la mano, indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz fue calma y firme. Dejen que el niño hable. Lo que tengas que decir, dilo ahora. Miré a Marco. Vi su pequeña mano apretando el teléfono, su cara pálida, pero con los ojos brillando como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. ¡Fuera de aquí! A través del cristal, Leticia golpeó la puerta con furia, haciendo retumbar el vidrio. «¡No le hagan caso!», gritó con una voz aguda, casi histérica. «Es solo un niño, ya verán». Pero la mirada de Leticia ya no era helada. Temblaba de pánico, como si el secreto que había intentado ocultar se estuviera escapando de sus manos. Marco no miró a su madre, se acercó a mí y, con las manos temblorosas, pulsó play en el móvil. Sonó una grabación. Era la voz de Leticia, susurrada, pero tan clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se va a atrever a negarse. Toda la sala pareció explotar en silencio. Sentí que la sangre se me helaba, que el aire se me atascaba en la garganta. El doctor Herrera se volvió bruscamente hacia mí, con los ojos abiertos por la sorpresa. «Detengan todo», ordenó con una voz tan afilada como un bisturí. «Detengan toda la preparación ahora mismo». Una enfermera retiró rápidamente la jeringa. Los demás se quedaron inmóviles sin atreverse a moverse. Leticia, al otro lado del cristal, lanzó un grito y golpeó la puerta. «No es verdad. Ella se lo ha inventado todo. Están manipulando a este niño». Pero la voz se le quebró, como si ni siquiera ella creyera sus propias palabras. Miré a Marco y lo vi romper en llanto, pero seguía aferrado al móvil como si fuera la última prueba para salvarme. «También tengo un video», dijo con la voz ahogada. «Es cuando mi mamá y los abuelos están hablando de vender medicinas». Puso el video y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Leticia y la señora Palacios en el aparcamiento, intercambiando un sobre con el hombre desconocido que yo ya había visto antes. Se escuchó la voz de la señora Palacios. «Después de esta operación, tendremos suficientes datos para vender la medicina al extranjero. Este dinero lo cambiará todo». Yo seguía acostada, con la visión nublada por las lágrimas, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que tanto me había negado a ver y que ahora quedaba expuesta ante todos, y alivio porque por fin ya no tenía que mentirme a mí misma. Bruno irrumpió desde el pasillo, con el rostro rojo de rabia. «¡Basta!», gritó, lanzándose contra la puerta de cristal para encararse con Leticia. «Tú lo envenenaste. Pensaste que todos éramos ciegos». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Bruno levantó la mano y abofeteó a Leticia. El sonido seco resonó en todo el pasillo, haciendo que la señora Palacios gritara: «¿Cómo te atreves a pegarle a mi hija?». Pero Bruno no se detuvo. Señaló a Leticia con la voz temblando de rabia. «¿Qué medicinas le has estado dando? ¿Qué le hiciste a mi hermano Álvaro?». Leticia se llevó la mano a la mejilla. Las lágrimas le corrían por la cara, pero en sus ojos no vi arrepentimiento, solo el pánico de alguien que ha sido descubierta. «Estás loco», gritó, volviéndose hacia el doctor Herrera. «No les haga caso, me están calumniando». Pero el doctor Herrera no respondió, se puso pálido y se dirigió a una enfermera.
Esto ya no es una cirugía, es una escena del crimen. Llame a la policía ahora mismo. Una enfermera salió corriendo mientras los demás se quedaban allí mirándose unos a otros, confundidos. Yo seguía tirada, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las limpié. Miré a Marco, mi pequeño nieto, que había irrumpido valientemente en el quirófano para salvarme. Miré a Bruno, mi hijo menor, que había intentado protegerme a toda costa. Y pensé en Álvaro, mi hijo, que yacía en la habitación de al lado, sin saber que la esposa en la que confiaba lo había traicionado. Me quedé allí, dejando que las lágrimas fluyeran, dejando que la verdad se filtrara en cada fibra de mi ser. En ese momento entendí que todo había cambiado. La verdad había irrumpido como una puerta derribada y ya nada podría ocultarla. El quirófano, que antes había sido frío y silencioso, se había convertido en un campo de batalla caótico. Las enfermeras confundidas se miraban unas a otras sin saber qué hacer. El doctor Herrera fruncía el ceño. Su mirada aguda recorría a cada persona como si intentara mantener el orden en medio de la tormenta. Yo seguía acostada, la visión borrosa por las lágrimas, pero sin poder apartar los ojos de la escena. La verdad que Marco acababa de revelar era como un fuego, quemando el último resto de confianza que me quedaba. Leticia, después de la bofetada de Bruno, se sujetaba la mejilla y gritaba con voz chillona: «¿Cómo te atreves a pegarme? Yo lo hago todo por mi marido». Las lágrimas corrían por su rostro, pero podía ver con claridad el pánico en sus ojos. No era el dolor de una esposa injustamente acusada, sino el miedo de quien ha sido desenmascarada. Se volvió hacia sus padres, agarrando la blusa de la señora Palacios, con la voz ahogada. «Yo no hice nada malo, solo quería salvar a Álvaro. Papá, mamá, digan algo». Pero el señor Cortés y la señora Palacios se quedaron paralizados, con el rostro pálido, incapaces de pronunciar palabra. La señora Palacios, normalmente tan astuta y mandona, ahora solo apretaba las manos, mordiéndose los labios para contener un temblor. De repente, la señora Palacios golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco de la madera contra la baldosa retumbó y me señaló directamente. «Usted se atrevió a manipular a su nieto para que inventara mentiras sobre mí, vieja malvada». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Quise gritar, decirle que yo no había manipulado a nadie, que era su hija la que había traicionado a mi familia. Pero tenía un nudo en la garganta y no pude hablar. Solo me quedé mirándola, sintiéndome acorralada en un lugar oscuro donde todos mis años de sacrificio eran pisoteados. El señor Cortés, el padre de Leticia, le susurró discretamente a un médico conocido que estaba cerca, con una voz baja pero apresurada: «Por favor, sigan con la cirugía. Nosotros nos encargamos de todo. Solo necesitamos que esto termine». Le deslizó un sobre en la mano, pero el doctor Herrera se acercó de inmediato con una voz tan fría como el hielo. «Aquí manda la ley, no el dinero». Le arrancó el sobre de la mano, lo tiró al suelo y ordenó a una enfermera: «Cierre las puertas, nadie sale. Voy a informar ahora mismo a la dirección del hospital». El sonido de sus pasos fue firme, como una declaración de que todo se había salido de control. Bruno, desde el pasillo, irrumpió en el quirófano, ignorando los intentos de una enfermera por detenerlo. Me tomó por los hombros con los ojos rojos y gritó: «Mamá, no dones el riñón, todo es su plan. Ella envenenó a mi hermano. ¿No lo ves, Álvaro?». La voz de Bruno temblaba, llena de rabia y dolor. Lo miré a los ojos y vi la desesperación de un hijo que intenta proteger a su madre. Quise decir algo, consolarlo, pero no pude. Solo me quedé allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Desde la sala de preparación contigua,
Se oyó la voz débil y confundida de Álvaro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están discutiendo? Intentó incorporarse, respirando con dificultad. Las vías en su brazo temblaron con el movimiento. Escuché la voz de mi hijo y el corazón se me rompió en 1000 pedazos. Álvaro no sabía nada. No sabía que la esposa a la que amaba, en la que confiaba, había arrastrado a toda la familia a una conspiración oscura. Quise correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero no podía moverme. Solo permanecía acostada, con las lágrimas corriendo por mi rostro, desgarrada entre el amor por Álvaro y la horrible verdad que acababa de salir a la luz. Marco, de pie junto a mí, rompió en sollozos, pero aún así levantó el teléfono y dijo con la voz entrecortada: «Tengo otro video. Este es cuando mi mamá les da las medicinas a los abuelos». Puso el video y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Leticia y la señora Palacios en el aparcamiento haciendo el intercambio con el hombre desconocido. La voz de la señora Palacios se oyó clara y fría. «Si el trasplante sale bien, podremos vender la medicina en el extranjero. Con ese dinero podremos lavar todas las ganancias sucias». Toda la sala quedó en silencio. Una enfermera se tapó la boca, con los ojos muy abiertos de horror. El doctor Herrera se quedó helado, apretando el expediente como si intentara contener su rabia. Leticia, presa del pánico, se lanzó a arrebatarle el teléfono a Marco, intentando tirarlo al suelo. «¡No, eso es falso!», gritó con la voz rota. Pero Bruno fue más rápido. Le quitó el teléfono y empujó a Leticia, que cayó al suelo. Uno de sus tacones salió volando, rebotando en el piso con un sonido seco, como el punto final a la farsa que había orquestado. «¡Cállate!», gritó Bruno, con el rostro rojo de furia. «¿Crees que puedes engañar a todos? ¿Qué le hiciste a mi hermano Álvaro?». Leticia estaba sentada en el suelo, con el pelo revuelto, pero aún con un destello de terquedad en la mirada. «Yo no hice nada. Me están difamando». Apareció la seguridad del hospital. 2 hombres de uniforme entraron con semblante serio. Se acercaron a Leticia, al señor Cortés y a la señora Palacios sin darles tiempo a reaccionar. La señora Palacios seguía maldiciendo, con el bastón temblando en su mano. «Traidora, usted destruyó esta familia». Me señaló, pero la voz se le quebró, como si incluso ella supiera que todo había terminado. Sujetaron con firmeza a Leticia. Ella se retorcía. «Suéltenme, yo no hice nada malo». Pero su mirada ahora solo reflejaba la desesperación de alguien acorralado. Yo seguía tendida, el cuerpo frío, pero con los ojos muy abiertos, viendo cómo la verdad se desplegaba delante de mí. Cuando la puerta del quirófano se cerró tras la policía, los gritos de Leticia y sus padres aún resonaban en el pasillo del hospital. Pero, para mí, empezaron a desvanecerse en el aire como una pesadilla que se disipa. Leticia seguía gritando con la voz rota. «Yo estaba contribuyendo a la ciencia. Nadie me entiende». Pero nadie le respondió. El señor Cortés y la señora Palacios, que antes se sentaban con tanta arrogancia en mi sala, ahora caminaban con la cabeza gacha, escoltados en silencio. Yo seguía en la mesa de operaciones, temblando todavía, pero ya no era de miedo. Una extraña sensación de alivio me inundó, como si me hubieran liberado de una jaula en la que no sabía que estaba. El doctor Herrera se acercó. Tenía el rostro serio, pero la mirada se le había suavizado. «Señora Juárez», dijo con voz grave, «hemos cancelado la cirugía. Vamos a cambiar a Álvaro a un tratamiento alternativo, diálisis combinada con nuevos medicamentos. Usted puso en riesgo su salud preparándose para esto, pero salvó su vida y su dignidad». Lo miré. Las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas, pero no las limpié. «Gracias, doctor», susurré con una voz débil pero sincera. No sabía si realmente había salvado mi dignidad.
pero sí sabía que, por primera vez en meses, sentía que estaba respirando de verdad. Bruno corrió hacia mí y me ayudó a incorporarme. Me tomó la mano con fuerza. Su mirada era firme, pero llena de dolor. «Todavía me tienes a mí, mamá», dijo con la voz entrecortada. «Voy a protegerte a partir de ahora, te lo prometo». Le apreté la mano, sintiendo el calor de su piel áspera, manchada de grasa. Miré a Bruno a los ojos y vi la fuerza de un hijo dispuesto a cargar con el mundo entero para proteger a su madre. «Eres mi orgullo, hijo», susurré, y las lágrimas volvieron a caer. Bruno no respondió, solo me abrazó con fuerza, y en ese abrazo encontré un poco de consuelo en medio de las ruinas de mi familia. Álvaro fue trasladado a una sala de recuperación. Cuando entré estaba acostado, con el rostro pálido y las vías aún en los brazos. Me miró con los ojos enrojecidos y preguntó con voz débil: «Mamá, ¿es verdad que todo lo que hizo mi esposa era para hacerme daño?». Su pregunta fue como una puñalada en el corazón. Me acerqué, me senté a su lado en la cama y lo abracé. Mis lágrimas cayeron, empapando la bata del hospital. «Ay, Álvaro, hijo mío», dije con la voz ahogada. «No sé en qué momento empezó todo esto, pero te prometo que ya no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Álvaro bajó la cabeza. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas flacas. «Mamá, me equivoqué», susurró. «No te protegí y dejé que sufrieras demasiado». Lo abracé más fuerte, sintiendo que, en este mundo, solo éramos él y yo, aferrados el uno al otro en medio de la tormenta que acababa de pasar. En los días siguientes, los periódicos empezaron a cubrir la noticia. Desmantelan red de narcotráfico en hospital local. Los titulares gritaban. Escribieron sobre un grupo de médicos y farmacéuticos implicados, entre los cuales Leticia, el señor Cortés y la señora Palacios eran piezas clave. Habían estado probando medicamentos ilegales en pacientes como Álvaro, usando el trasplante de riñón como cortina de humo para recopilar datos para una organización internacional. Leer esas palabras me llenaba de horror y dolor. Pensé en Leticia, en las veces que me servía la comida, en sus palabras dulces que ahora sabía que eran falsas. Pensé en Álvaro, en los meses que sufrió sin saber que su propia esposa lo estaba poniendo en peligro. Álvaro comenzó su tratamiento de diálisis y medicación. Su salud mejoró lenta pero constantemente. Una tarde me tomó la mano, bajó la cabeza y dijo con la voz ahogada: «Mamá, estaba ciego. Confié en Leticia y casi dejo que lo perdieras todo». Le acaricié la cabeza como cuando era niño y le dije: «Hijo, lo importante es que sigues aquí. Eso es todo lo que necesito». Pero en mi corazón se había formado una cicatriz, no solo por la traición de Leticia, sino porque yo misma me había dejado llevar hasta el borde entre la vida y la muerte sin hacer preguntas. Volví a mi casita, donde Jorge seguía inmóvil en su silla de ruedas. Me senté a su lado y le conté todo, desde la grabación de Marco hasta la escena de Leticia esposada. No sé si entendió cada detalle, pero cuando terminé de hablar lo vi parpadear y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas enjutas. Tomé su mano, la apreté y por primera vez en años sentí una pequeña respuesta, un apretón débil, como si intentara decirme que lo comprendía. Rompí a llorar, no de dolor, sino porque sabía que, a pesar de todo, todavía lo tenía a él, todavía tenía a mi familia. Marco se convirtió en el pequeño héroe del barrio. El día que volvió a casa, corrió hacia mí, me rodeó el cuello con los brazos y susurró: «Abuela, siento haber tardado tanto en hablar, pero por lo menos llegué a tiempo para salvarte». Reí entre lágrimas, abrazando al niño, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo.
Eres la persona más valiente que conozco, le dije, despeinándole el cabello. Marco sonrió, la primera sonrisa que le veía en días. Lo miré a los ojos y vi que su inocencia seguía ahí, aunque manchada por todo lo que había tenido que presenciar. Me prometí a mí misma que iba a proteger a Marco, a darle una infancia que nadie pudiera robarle. La última noche me senté en mi cuarto pequeño, bajo la luz titilante de la lámpara de aceite. Abrí mi diario viejo y escribí las últimas líneas. La sangre no siempre hace a una familia. A veces es la verdad la que te muestra quién merece realmente llamarse así. Perdí mucho, pero me encontré a mí misma. Cerré el diario, dejé la pluma y escuché la lluvia golpeando el techo del patio. Sentí una calma extraña, como si la tormenta hubiera pasado y dejara un cielo despejado. Miré por la ventana, vi la luz pálida de la luna iluminando el patio, y supe que, aunque el camino por delante sería largo, nunca más me dejaría cegar. Había recuperado mi propia fuerza, y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza